En el fondo, el cristianismo es un sod del judaísmo malentendido. No hay mayor placer que el conocer a qué vinimos a esta vida. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Juan 15:11. Cuando nuestro gozo está completo, adquirimos shalem, estamos completos, y adquirimos shalom, paz. Yeshua pasaba el shalom a través del dabar de la palabra. Yeshua pasaba los secretos a sus discípulos susurrando. ¿Por qué? Porque los secretos debían ser pasados del maestro al alumno, al oído, en secreto, en oscuridad. Y al mismo tiempo que Yeshua enseñaba en secreto, les dijo: lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Mateo 10:27. La mecánica de recibir y dar luz, incluidos los milagros, fue la temática de Yeshua. Y si no se comprende en toda su dimensión, muchos pueden perder ese conocimiento. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 6. Los milagros de Yeshua y la unión con Dios. Sweet lover. ¿Qué entendemos por milagros? ¿Qué es un milagro? Muchos interpretan un milagro como un acto contrario a la naturaleza. Y no es así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Los milagros no existen realmente, sino que son la percepción de una realidad que existe, pero que habitualmente no podemos percibir. Los milagros son una realidad oculta que se revela de modo imprevisto.
y que por lo tanto creemos que no es parte de la misma realidad. Los místicos como Yeshua conocía que los milagros son hechos revelados que se encontraban en un nivel oculto de la realidad, que se manifestaban ahora en nuestro nivel. Las energías ocultas detrás de la materia se dejarán ver en forma real en la edad mesiánica. Lo que nosotros consideramos como milagroso será, en una época del futuro, en la edad mesiánica, como algo cotidiano, porque extraeremos las energías ocultas detrás de los velos de la materia. Los milagros de Yeshua están atestiguados, además de en los evangelios, en el Toldot Yeshu, en Josefo y en fuentes no judías como Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. También los evangelios hablan mucho de los demonios y espíritus malignos que Yeshua expulsaba de los enfermos. Una de las razones de este éxito fue sin duda la creencia muy difundida en demonios y espíritus dañinos que un hombre santo y hacedor de milagros podía expulsar, curando así las enfermedades provocadas por esa posesión. La hechicería y los encantamientos eran prohibidos por la Torá, pero el pueblo, y especialmente las mujeres, no prestaban atención a tal prohibición. Aunque la Mishnah se subleva contra los susurros sobre la herida, incluso los sabios practicaban a veces tales conjuros. Algunos hombres, sin embargo, como Eliyahu y Yeshua, podían curar simplemente por medio de la oración o de la imposición de manos. Yeshua era considerado uno de aquellos por sus discípulos, especialmente por las mujeres que lo seguían. Desde el tiempo del libro de Daniel, la mayor parte del pueblo, educada por los fariseos, creyó cada vez más en la divina providencia, en las recompensas y castigos después de la muerte y en la resurrección. Estos no eran artículos de fe fundamentales, pero los encontramos en la mayor parte de los libros apócrifos y pseudoepígrafes de finales del periodo del Segundo Templo. La antigua convicción de la Escritura de que la prosperidad sobrevendría al justo y el infortunio al impío en este mundo, por más que se atrasaran, prevalecía aún, mezclada confusamente con ideas más nuevas y con la reciente creencia en la supervivencia del alma, en el paraíso y en la Gehenna, ya antes difundida, aunque no en su forma ulterior y más desarrollada. El individuo ya ocupaba un lugar en la religión judía de la época, tanto como la nación.
Yeshua habría respondido señalando sus milagros como prueba auténtica de su mesianismo. Yeshua obraba milagros, curaba enfermos y expulsaba espíritus malignos. Los primeros Tanaín, los discípulos, fueron también obradores de milagros, y Yeshua mismo dijo que eso también lo hacían otros maestros fariseos. Y si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Mateo 12:27. Hacer milagros no representaba para los judíos una prueba inequívoca de que Yeshua fuera el Mesías. El Mesías haría milagros, sí, pero no todo obrador de milagros era el Mesías. También en este punto, Yeshua difería de algunos fariseos. Para algunos, la doctrina era lo principal y los milagros lo secundario. Para Yeshua la enseñanza y los milagros tenían la misma importancia. Tenía conciencia de que si bien los milagros atraían al pueblo, era peligroso desarrollar una fe basándose en ellos, y con frecuencia evitaba a los que buscaban signos. En esa época era común que en Judea el maestro rabí atrajera a gran número de discípulos para explicar públicamente la Torá. Quienes se sentían inclinados a hacerlo, discípulos del maestro o gente común, lo escuchaban, tratándolo con honor, considerándolo un justo, próximo a Dios y a la Torá, y en consecuencia capaz de realizar milagros. El pueblo consideraba a fariseos y escribas hombres santos y por lo tanto obradores de milagros. Tanto en Yomá 39b, Hagigá 17b, Ta'anit 25b y en Baba Mecia 59b, el Talmud como el Midrash narran milagros realizados por Rabán y Yohanan ben Zakkai, además del Rab Eleazar ben Hircano, su discípulo, quienes vivieron en la época de Yeshua. En la época de Yeshua, se entendía que todo lo prodigioso o milagroso que incluían los dichos de aquellos se refería a la edad mesiánica. De modo que, como se había dicho por los antiguos profetas, entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Isaías 35, 5-6. Correspondía a Yeshua curar al ciego y al mudo, darle fuerza al lisiado, oído al sordo, y en fin, remediar toda clase de enfermedades. Pues él enseñaba al pueblo que el reino de los cielos estaba cerca. Por tal motivo, las señales o signos del Mesías
debían aparecer sobre la tierra y ser percibidos por los hombres. Bastaba con que el pueblo de Galilea, de Judea y del otro lado del Jordán se arrepintiera completamente y alcanzara el más alto nivel de conducta moral humanamente posible. De modo tal que el hombre amará a sus enemigos, perdonará al transgresor, se vinculará con publicanos y pecadores y extendiera la mejilla a quien lo agredía. Bastaba esto para que Dios realizara un milagro y el reino de los cielos fuera restituido a Israel, la naturaleza llevada a la perfección y el mundo se transformara en un paraíso terrenal. El reino de los cielos en la tierra. Y en realidad, el reino de los cielos ya había comenzado, sin llegar, porque en cierto sentido ya estaba allí. El reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20-21. En otras palabras, el Mesías ya está entre vosotros, y no según lo interpretan algunos dentro del hombre, sino entre los hombres que actúan rectamente, porque su espíritu está entre nosotros. El arrepentimiento ya obraba en algunas personas. En consecuencia, el reino de los cielos ya había dado signos en los hechos. Aunque lo que se seguía esperando era que la totalidad del pueblo se arrepintiera y actuara rectamente. Que todos estuvieran libres de culpa, según lo expresa el Talmud, Sanedrín 9s, o que por lo menos lo hiciera la mayoría. Entonces, con la ayuda de Dios y su Mesías, el reino de los cielos se transformaría en realidad. Pero todavía estaba en proceso de entrar a la vida. Algunos no podrían verlo, así como el pueblo ignorante no lograba comprender de qué modo de una pequeña bellota crecía un gran roble. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que germina y crece y se transforma en una gran planta, o como la levadura que en pequeña cantidad leuda toda la masa, o como una semilla que un hombre arroja a la tierra mientras el mundo duerme y que brota y crece por sí misma. Marcos 4, 26-32, Mateo 13, 3-34. Los milagros eran un signo de llegada del Mesías en el siglo I. Pero, ¿podemos hoy en día considerar los milagros como verdaderos? En nuestra opinión razonada, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque los milagros no deben ser entendidos solo desde la fe, sino desde la razón. El hecho de pertenecer a un tiempo nacido al amparo de los innumerables avances científicos modula fuertemente la definición misma de milagro. La percepción del milagro está unida a la visión del mundo vigente en un determinado tiempo.
Por tanto, nos podemos preguntar, ¿qué se entiende en nuestros días por milagro? La clave de comprensión de un milagro hoy en día está en el elemento de excepcionalidad. Es decir, el milagro es un hecho extraordinario. Ahora bien, lo que nos ayuda a medir el grado de excepcionalidad de un hecho milagroso en un contexto científico y positivista como el nuestro es la referencia de las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza. Un milagro sería un hecho extraordinario, provocado por la intervención directa de Dios, rompiendo o anulando las leyes naturales que Él mismo creó. Pero este concepto de milagro tiene serios inconvenientes. A inicios del siglo XX y de modo muy progresivo, los postulados de esta mecánica clásica se empiezan a desechar en el ámbito de lo micro, de lo no directamente observable por el ser humano. Es decir, la física de Newton no parece funcionar cuando hablamos de estructuras microscópicas de realidad. Y de este modo se va abriendo paso la mecánica cuántica, cuyo iniciador fue Max Planck, y que en nuestros días ha conocido desarrollos muy interesantes. También en la primera mitad del siglo XX, la teoría general de la relatividad de Albert Einstein puso de manifiesto otro paradigma de comprensión física de la realidad, aplicable especialmente al mundo macro, en relación a la velocidad de la luz. Este triple paradigma, que hasta ahora funciona con cierta solvencia a nivel independiente, intenta hoy ser articulado como un todo con la denominada teoría de las cuerdas. Con estas breves apreciaciones sobre la física actual, no queremos hacer una profundización precisa, sino poner de manifiesto que la ciencia contemporánea concibe el conjunto de lo real de una manera mucho más versátil que en otros tiempos pasados. Es más, estas teorizaciones ponen de manifiesto la complejidad para definir realidades que en otros tiempos nos podían parecer claras, como por ejemplo, definir con exactitud lo que podríamos entender por materia. Vivimos en una sociedad tan tecnologizada que todo parece tener una explicación lógica o científica, y esto llega a un extremo tal que para una gran mayoría de personas el universo puede funcionar sin la necesidad de un creador. Para muchos, la prueba fehaciente que necesitan para aceptar al creador sería que ocurran milagros tales como que hubiera paz en el mundo, que se acabaran las guerras, que no hubiera más hambre en el mundo y que cesaran las epidemias y enfermedades. Pero el hecho de que el sol esté brillando no deja de ser un milagro en sí mismo. El hecho de que el cuerpo humano esté diseñado como lo está no deja de ser un milagro en sí mismo.
El hecho de plantar una pequeña semilla y que de ahí crezca un gran árbol no deja de ser un milagro. El hecho de que un espermatozoide y un óvulo crezca un ser humano no deja de ser un gran milagro. Simplemente no hemos sido capaces de ver el milagro que nos rodea. Toda la realidad que transcurre frente a nuestros ojos es un milagro, y en la medida que somos capaces de observar este milagro, entonces se manifiesta en la vida. Tenemos tanto de todo que simplemente no nos damos cuenta de nada, y aún peor, pensamos que nos falta. La invitación es poner atención, porque la persona a quien se le manifiestan los milagros es a quien es capaz de ver que existen, aunque a priori no sepa dónde están, y por eso sale a buscarlos. Por tanto, en sí mismo no existen los milagros en nuestro mundo. Si no conocemos ni reconocemos las leyes de la naturaleza, las leyes de la creación, ciertos fenómenos pueden parecernos milagros. Si enciendes fuego con un mechero o una cerilla frente a un hombre de Neandertal que vivió hace 600.000 a 350.000 años, se preguntará cómo hiciste eso y pensará que el fuego sale de tu dedo. Todo depende del nivel relativo entre dos personas. La tradición judía enseña que el orden de los párrafos del Tanaj no es el verdadero orden, pues este solo lo conoce el Creador, ya que de otro modo, todo el que lo leyera podría crear un mundo, dar vida a los muertos y hacer milagros. La Torá es un gran código, y ese código está oculto, desordenado y entremezclado en el texto. El taumaturgo, el que hace milagros, el místico, no se limita solo a leer el texto bíblico en un nivel más profundo, sino que lee otro texto que está oculto dentro de la Torá. Para ello, utiliza varios procedimientos: la gematría, que es el cálculo del valor numérico de las palabras; el notaricón, que es la formación de acrósticos con letras iniciales o finales de las palabras de un texto; y la temoura, que es el cambio del orden de las letras de una palabra o descomposición de esta en otras nuevas. Todo lógicamente en hebreo. Los milagros son leyes naturales más profundas, ocultas por ahora a nuestros ojos. Entonces, de este modo, los milagros los podemos ver todos los días. ¿Cómo? Cambiando nuestra percepción de la naturaleza. La mecánica cuántica y su principio de indeterminación
nos parece mostrar que el mundo, en su base constitucional más elemental, el mundo de la microfísica, no es cerrado como creía la física de Newton, sino un mundo abierto. Es decir, la mecánica cuántica destruyó el materialismo. Desde ese punto de vista, no habría una contradicción fundamental con un mundo en el que Dios, sin alterar sus leyes, produzca milagros. En términos simples, la mecánica cuántica dice que las leyes físicas, incluso las leyes clásicas de la mecánica, están determinadas por la probabilidad. Las partículas clásicas solo toman una ruta predecible, mientras que las partículas cuánticas toman todas las rutas simultáneamente, una infinidad de trayectorias cuánticamente posibles. Todos damos por sentada la luz del sol. Tenemos evidencia de su presencia en la Tierra desde el origen mismo de nuestro planeta, y sabemos que seguirá siendo el motor del clima y de la vida hasta un futuro muy remoto. Los libros nos enseñan que el Sol es un inmenso reactor nuclear de fusión y que allí está el secreto de su longevidad energética. Pero, ¿cuántos conocen que la energía que alimenta el horno solar depende en realidad de un milagro cuántico? La distancia entre los protones no es objetiva, y en cada colisión, en realidad, puede salir un valor diferente. No podemos decir que por nuestras predicciones precuánticas de que a la temperatura del centro del Sol la distancia mínima es siempre de 100 Fermis, entonces no ocurrirá una fusión nuclear. En realidad, en el centro del Sol se hacen rodar todo el tiempo billones de trillones de cuatrillones de ruletas cuánticas, una por cada colisión entre protones, cuyo resultado es siempre inesperado. Es cierto que la inmensa mayoría de las colisiones tienen un desenlace que se corresponde con una distancia igual o cercana a 100 Fermis. Pero también es cierto que pueden ocurrir que en al menos una de ellas el resultado de la ruleta cuántica sea el número mágico, un Fermi, ¡boom! Pero ese es un milagro. Los físicos lo han calculado. De cada 100 billardos, uno seguido de 17 ceros de colisiones entre protones en el centro del Sol en un segundo, que es un lugar muy frío para la física nuclear, solo en uno, una, Guan o Din, los efectos que se producen son los correspondientes a una distancia de un Fermi y hay fusión nuclear. En comparación, la probabilidad de ganarse la lotería y casi cualquiera de las loterías millonarias de cualquier país del mundo es de 1 en 10 millones. Es decir, es 10.000 millones de veces más probable que una persona gane la lotería a que cuando dos protones colisionen en el centro del Sol y el resultado sea una fusión nuclear. Es decir, un protón individual en el centro del Sol
puede existir por 3.000 millones de años, colisionando cientos de miles de veces cada segundo, antes que en una de esas colisiones la ruleta cuántica conduzca a su fusión con otro protón. Pero aún así, el Sol, milagrosamente, sigue brillando todos los días. Por este motivo, en la tradición judía, todo es un milagro, y por ese motivo ocurren milagros todos los días. Un milagro que a todos nos llama poderosamente la atención es la resurrección de Yeshua. Pero para aquellos que siempre piden pruebas, podemos estar seguros de que todos vamos a resucitar, y no lo dice solo la Torá, también lo dicen los físicos. Al menos en el plano teórico, la vida después de la muerte se puede conjeturar desde un punto de vista estrictamente científico. Y así lo hace una de las más destacadas físicas, Catherine Fries. Muchos astrofísicos de hoy en día sugieren que nuestro universo continuará expandiéndose para siempre y las partículas estarán cada vez más dispersas. Esto parece un triste y aburrido final. Sin embargo, incluso en este universo vacío, la mecánica cuántica nos dice que los campos de energía residuales tendrán fluctuaciones aleatorias. Las partículas brotarán del vacío como de la nada. Según la física Catherine Fries, directora del prestigioso Instituto Nórdico de Física Teórica, Nórdita, dado un tiempo infinito de tiempo, cualquiera de nosotros puede reaparecer. Las fluctuaciones aleatorias pueden conducir incluso a un nuevo Big Bang, pero tendríamos que esperar mucho tiempo para que eso ocurra, cerca de 10 elevado a 1056 años, explica Pickover. Cierto es que no sabemos de nadie que haya experimentado una de estas teóricas resucitaciones cuánticas, pero nuestro universo solo tiene 13.700 millones de años de existencia. En un tiempo infinito, cree Fries, todos podríamos volver a la vida. Según los defensores de la inmortalidad cuántica, y no hablamos de un puñado de iluminados, sino de algunos de los más reconocidos físicos teóricos de la actualidad, la teoría de los universos paralelos de la mecánica cuántica implica que un ser consciente puede vivir para siempre. Tu infarto no te mataría, sugiere el divulgador estadounidense Clifford Pickover. Tu fatal accidente de bici que sufrirás dentro de un año nunca tendrá lugar. La teoría también implica que los terroristas continuarán existiendo, incluso después de que exploten sus mochilas en abarrotados centros comerciales. El ejemplo que se suele dar para entender el fenómeno es una variable del célebre experimento del gato de Schrödinger, vivo y muerto al mismo tiempo.
Muy bien explicado, de nuevo en palabras de Pickover. Supón que estás en una silla eléctrica y tu verdugo está a punto de enviar una descarga eléctrica de 2500 voltios por todo tu cuerpo. En casi todos los universos paralelos morirás, pero habrá un pequeño conjunto de universos paralelos en los que sobrevivirás de alguna forma. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Yeshua HaMashiach, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses 3, 20-21. Los apóstoles se autodefinían como testigos de la resurrección, que vieron y tocaron a Yeshua y que comieron con él después de haberle visto muerto y sepultado. Contra todos sus prejuicios, se vieron forzados a admitir que era verdad que el mismo Yeshua ahora vive, aunque de un modo nuevo. No saben claramente interpretar sus experiencias, que constantemente causan su asombro, pero no pueden dudar jamás de lo que vieron y tocaron, y por esa convicción dieron su vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya la ciencia se está abriendo a la posibilidad de eso que llamamos milagros. En este sentido, tanto el milagro de la resurrección como las sanaciones o las multiplicaciones de los panes y los peces tienen cabida dentro de un orden natural, dentro de lo que nosotros llamamos física cuántica. Al oírlo Yeshua, se retiró de allí en una barca, aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida». Mas Yeshua les dijo: «No tienen por qué marcharse. Dadles vosotros de comer». Dícenle ellos: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Traédmelos acá». Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mateo 14, 13-21. Yeshua sabía manejar o trabajar con ciertas energías ocultas a nosotros, que subyacen en la materia, que están en la naturaleza. Ese conocimiento y poder
naturalmente fue revelado por Dios. Y no piensen que solo Yeshua tuvo el poder de multiplicar la materia. En la Torá, en Segunda de Reyes 4, 42 al 44, nos narra el milagro del profeta Eliseo, que vivió entre el año 850 y el 800 antes de Yeshua, el cual multiplicó los 20 panes de cebada que quedaban para dar de comer a la multitud. Cuando Eliseo se volvió a Gilgal, había hambre en el país. La comunidad de los profetas estaba sentada ante él y dijo a su criado: «Toma la olla grande y ponga a cocer potaje para los profetas». Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas comestibles. Encontró una viña silvestre y recogió una especie de calabazas silvestres hasta llenar su vestido. Fue y las cortó en pedazos en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Lo sirvieron después para que comieran los hombres, y cuando estaban comiendo, comenzaron a gritar diciendo: «¡La muerte en la olla, hombre de Dios!». Y no pudieron comer. Él dijo: «Traedme harina», y la echó en la olla. Dijo: «Repartid entre la gente». Comieron y no había nada malo en la olla. Vino un hombre de Baal Salisa y llevó al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Y dijo Eliseo: «Dáselo a la gente para que coman». Su servidor dijo: «¿Cómo voy a dar esto a 100 hombres?» Él dijo: «Dáselo a la gente para que coman, porque así dice Adonai: comerán y sobrará». Se lo dio, comieron y dejaron de sobra, según la palabra de Adonai. Segunda de Reyes 4, 38-44. Multiplicar panes y peces dentro de la física cuántica es realmente posible. Me'an Loez, iniciado por el rabino Yaakov Kuli en el año 1730, fue un comentario ampliamente estudiado sobre el Tanaj. En este libro escrito en ladino escribió: «Existe una regla según la cual la bendición no puede hallarse ni en lo que se cuenta, ni en lo que se mide, ni en lo que se pesa, solamente en lo que está oculto a la vista». Yaakov Kuli, Me'an Loez, tomo 10. Este principio lo conocía muy bien Yeshua y Eliseo. Ellos trabajaron en lo oculto porque lo que se cuenta, lo que se mide y lo que se pesa, obviamente, opera en una dimensión energética en la cual nos movemos nosotros. Las medidas que usamos, como el peso, las variables espacio-temporales, como la longitud y tiempo, son espacios temporales. Pero a medida que cambia el universo, como lo dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Es decir, cuando se cambia de sacerdocio, un sacerdocio que está fuera del tiempo y del espacio, como es el caso del sacerdocio de Melquisedec, cambia la ley. De modo que cuando se cambia de universo, cuando vamos a lo oculto y no interpretado como algo malo, sino como oculto, no revelado, en lo oculto imperceptible al ojo humano, ahí no existen ni funcionan las medidas de peso, longitud
y tiempo que usamos en los universos inferiores, en el cual nosotros vivimos. Gracias al Creador, a Dios, el Padre, tanto Eliseo como Yeshua, como otros profetas, tenían el conocimiento para hacer esas acciones que nosotros llamamos milagros. El libro ladino de Jacob Kulí, llamado Me'an Lo'ez, nos demuestra que muchos rabinos de Israel han tenido ciertos conocimientos de estas cosas. Las energías espirituales ocultas detrás de la materia indudablemente las conocía Yeshua. Y la física cuántica nos ayuda a entender el milagro de la multiplicación del pan y peces, hasta el cambio de forma de agua en vino, a través del principio de superposición y el principio de la medida. La superposición cuántica es la aplicación del principio de superposición a la mecánica cuántica. Y presten mucha atención. Ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Es decir, la materia puede existir en más de una posición al mismo tiempo. Un objeto en un nivel cuántico puede estar en varios estados a la vez. No es que un objeto se divide en dos partes, sino que el mismo objeto tiene la capacidad de estar en dos lugares a la vez. El principio de superposición cuántica fue probado en el año 2009 en una escala nunca vista por científicos de la Universidad de Viena, en colaboración con la Universidad de Basilea. El ejemplo de la naturaleza ondulatoria de las partículas es el experimento de doble rendija, en el que la función de onda de una partícula pasa simultáneamente por dos rendijas e interfiere. Este efecto se ha demostrado para fotones, electrones, neutrones, átomos e incluso moléculas, y plantea una pregunta con la que los físicos y filósofos han luchado desde los primeros días de la mecánica cuántica. ¿Cómo transitan estos extraños efectos cuánticos al mundo clásico con el que todos estamos familiarizados? Uno de los problemas fundamentales en el estudio de la teoría cuántica consiste en analizar cómo se realiza una medida y cómo se pasa del mundo subatómico, en el que dominan y gobiernan los fenómenos cuánticos, superposición, interferencia, entrelazamiento, etc., al mundo macroscópico de nuestro aparato de medida, en el que gobierna la mecánica de Newton. Comprender el cómo se realiza una medida es fundamental para poder entender los problemas que se están planteando actualmente sobre la interpretación de la teoría cuántica, como la de coherencia y las medidas débiles, que han permitido analizar experimentalmente la paradoja de Hardy. De modo que cuando Yeshua u otro profeta de Israel modificaban la realidad haciendo milagros, estaban viendo las energías ocultas que subyacían en ese elemento material.
El principio de medida cuántica nos dice que cuando medimos en un nivel cuántico para ver dónde está el electrón, es decir, cuando se mide, la naturaleza fuerza al electrón a revelarse en la posición en la que se encuentra. Por tanto, la conciencia puede modificar la realidad. Si la conciencia puede ir a lo oculto, la conciencia puede ver más allá de 20 panes o de 5 peces. La conciencia puede trabajar en un nivel en el que puede convertir el agua en vino o multiplicar panes y peces en un número infinito. ¿Por qué? Porque en realidad todo es infinito. Siempre existen todas las posibilidades. Cuando Yeshua hacía algún milagro, revelaba lo oculto, revelaba una ley, y así podía sacar 20, 30 o infinitos panes y peces. ¿Y cómo lo hacía? ¿Conocía Yeshua de física cuántica y formulación matemática? Esas revelaciones, milagros de Yeshua, como místico que era, le venían de la experiencia de la unión con Dios. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Juan 17:21. ¿Y cómo nos unimos o adherimos a Dios? Fácil, cumpliendo su dabar, su palabra, sus mandamientos. La dedicación, tradicionalmente aferrarse a Dios, en hebreo, debekut, es un concepto judío que se refiere a la cercanía a Dios. Puede referirse a un estado meditativo profundo similar al trance alcanzado durante la oración, el estudio de la Torá o al realizar los mandamientos. En el judaísmo y en el mundo académico, debekut se refiere más comúnmente a la comprensión filosófica, mística y hasídica de debekut como unirse o unirse a Dios en todas las áreas de la vida, exactamente lo mismo que hizo Yeshua. Teshuvá, arrepentimiento, negación del ego y autosacrificio por otra persona. El proceso de debekut, unificación al todo, se logra cuando en un nivel de profundización dentro del yo se alcanza el nivel del no yo y pasamos así por varias etapas. La primera etapa se da desde un yo en construcción. Es el descubrimiento del alma, de su propia esencia. La segunda, donde se logra llegar a una autonomía del yo, proceso de la terapia psicológica tradicional, y donde el entendimiento lo refuerza. Una tercera etapa se da cuando comenzamos a descentrar al yo a partir de elevarnos a la sabiduría. Y es entonces donde ingresamos en la cuarta etapa, donde en el camino de la belleza a la corona
equilibramos el entendimiento y la sabiduría en forma simultánea y pasamos por el vacío existencial. La última y quinta etapa es cuando abrazamos el todo. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado porque todos los niveles anteriores continúan operativos. Por tanto, la Debekut, la unión con Dios, no es un concepto, no es una doctrina, no es una instrucción, sino que es una experiencia de la unión con Dios. En Génesis 2:24, donde dice, serán una sola carne, esa unión, en hebreo, es Debekut, unir, adherirse, que viene de la raíz dabak, estar junto, ser uno con alguien. ¿Qué dijo Moisés sobre la unión con Dios? ¿La Debekut con Dios? Moisés condicionó la unión con Dios con la obediencia. ¿La obediencia a qué? Veamos. Presten mucha atención. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Adonai, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para así guardar los mandamientos de Adonai vuestro Dios que yo os prescribo. Vuestros propios ojos han visto lo que hizo Adonai con Baal Peor. A todos los que habían seguido a Baal Peor, Adonai tu Dios los exterminó de en medio de ti. En cambio vosotros, que habéis seguido unidos de Debekut a Adonai vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. Mira cómo Adonai mi Dios me ha mandado. Yo os enseño preceptos y normas para que los pongáis en práctica en la tierra, en la que vais a entrar para tomarla en posesión. Deuteronomio 4:1-5. Es decir, la Debekut con Dios, la unión con Dios, el apego con Dios, es un imperativo bíblico, es una orden o imposición bíblica desde Génesis. Desde el punto de vista de la fenomenología, la unión, la Debekut, implica un punto en el que dos entidades son inseparables. Es decir, es tal la unión que lo que piensa el Padre lo hace el Hijo. Y si nos unimos al Maestro, que ya consiguió la unión con el Padre, daremos fruto. Si no permanecemos unidos a la vid verdadera, seremos cortados y echados al fuego. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo lo que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí,
es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15, 1-10. Y a donde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Yeshua: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Yeshua: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 4-14. La unión que tenía Yeshua con Dios era tan fuerte que Yeshua sentía que era uno con la realidad. Yeshua estaba tan íntimamente unido a Dios que de ningún modo ahora puede ser separado de Él, pues Él es Él. Y por ese motivo, si pedimos algo en su nombre, como Él está unido a Dios, Él lo hará. Primera de Juan 5, 13-15. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. En esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo, según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido.